la kurtosis es una métrica que no debe de faltar en tu análisis exploratorio de datos. La kurtosis, entre otros aspectos, nos dice qué tan propensa es una distribución de datos a tener valores atípicos. Por ejemplo, si estuviéramos analizando el saldo promedio de las cuentas bancarias de las personas, ahí un dato atípico sería una persona multimillonaria. En este video explicaré visualmente qué es la kurtosis, por qué es tan importante y cómo calcularla utilizando Python. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Para explicar la métrica de kurtosis, vamos a introducir un contexto. Vamos a suponer que tenemos datos de 1000 personas con respecto al saldo que tienen en su cuenta de ahorros. Y como podemos ver, estos datos siguen una distribución que pareciera ser una distribución normal. De hecho, la mayoría tiene un saldo promedio entre los 150,000 pesos y los 250,000 pesos con una media aproximada de 200,000 pesos. Y conforme nos vamos alejando de la media hacia la derecha, cada vez hay menos y menos personas. De hecho, hay muy pocas personas que tienen un saldo muy cercano a los 400,000 pesos. Y conforme nos vamos alejando hacia la izquierda, cada vez hay menos y menos y menos personas que tienen muy poquito saldo, que tienen muy poquitos ahorros. Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas personas que tienen casi 0 pesos en su cuenta de ahorros. Ahora que ya tenemos este contexto, profundicemos un poco más en la definición de esta métrica de kurtosis. Primero, esta toma como referencia la distribución normal y para determinar si una distribución de datos es propensa a tener valores atípicos o no, determina si la distribución de datos tiene colas pesadas o si tiene colas ligeras. Aquí podemos ver un ejemplo de una distribución de datos que tiene colas pesadas y aquí podemos ver un ejemplo de una distribución de datos que tiene colas ligeras. Cuando tenemos nosotros colas pesadas, estas son propensas a tener valores atípicos. Como podemos ver nosotros, esta cola de la izquierda y esta cola de la derecha podrían ser muchos valores atípicos, tanto por debajo de la media como por arriba de la media. Y en el caso de las colas ligeras, los datos se encuentran mucho más dispersos. Acá podemos ver que efectivamente se encuentran los datos muy cerca de la media y acá podemos ver que efectivamente se encuentran muy dispersos. Ahora, un valor de kurtosis mayor a 0 nos está indicando que tenemos colas pesadas. Entre más grande, más pesadas están las colas. Un valor negativo, es decir, menor a 0, entre más negativo sea, nos está indicando que tenemos colas ligeras, es decir, nuestros datos podrían no tener valores atípicos. Ahora, más allá de entrar a los detalles matemáticos de la fórmula, que podemos ver que prácticamente se calcula de una forma relativamente sencilla utilizando el promedio de los datos y la desviación estándar, vamos a entrar a visualizaciones de diferentes distribuciones de datos y veamos cuál es el valor de kurtosis correspondiente. Primero veamos un valor de kurtosis positivo relativamente grande. Y de hecho nosotros podemos ver aquí que efectivamente tenemos colas muy pesadas tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y que efectivamente los datos están muy cerca de la media. De hecho, un valor relativamente alto de kurtosis justo nos está indicando también eso, además de qué tan propensa es la distribución a tener valores atípicos, tanto por debajo de la media como por arriba de la media. Y de hecho, de este lado estoy graficando un diagrama de caja que ya nos está indicando cuáles son los valores atípicos que tenemos nosotros, tanto por debajo de la media como por arriba de la media. En este caso tenemos 110 valores atípicos. Ahora, los diagramas de caja utilizan la regla de Tukey para determinar si un valor es atípico o no. Y en pocas palabras, un valor es atípico si se encuentra a más o menos 1.5 el rango intercuartílico. Sé que suena demasiado técnico eso y aquí les dejo un vínculo a un video que ya tenemos en este canal donde explicamos con mucho detenimiento la regla de Tukey para determinar qué valores son atípicos. Y aquí meramente lo vamos a ver de una forma relativamente intuitiva. Como podemos ver, la mayoría tienen un ahorro que va de los 150,000 pesos a los 250,000 pesos. Esa es la gran mayoría de las personas. Y muy pocas personas tienen ahorros por arriba, por ejemplo, de los 300,000 pesos y muy pocas personas tienen ahorros, por ejemplo, menores a los 100,000 pesos.
y todos estos fungirían como nuestros valores atípicos. Y como podemos ver, en esta distribución de datos tenemos 110 valores atípicos, lo cual corresponde a un valor de kurtosis de 3.76. Ahora veamos otra distribución de datos que tiene un valor de kurtosis un poquito menor. Aquí podemos ver, efectivamente tenemos estas colas pesadas tanto a la izquierda como a la derecha y se reduce la cantidad de valores atípicos que nosotros estamos detectando a través de la regla de Tukey utilizando los diagramas de caja. Ahora veamos otra distribución de datos. Aquí vemos ya abajo un poquito más, 2.37. También bajan los valores atípicos que nosotros tenemos. Veamos otra, 0.84. Vean, la cantidad de valores atípicos se reduce considerablemente y de hecho esto ya se está pareciendo mucho a una distribución normal. Si vemos el siguiente ejemplo que tiene un valor que ya efectivamente es negativo, pero muy cercano a cero, podemos ver prácticamente que tenemos una distribución normal y de hecho dentro de la distribución normal también nosotros podríamos tener al menos algunos valores atípicos, como es en este caso que tenemos 4 valores atípicos. Ahora vamos viendo más distribuciones para ver qué implica que tengamos un valor de kurtosis relativamente más bajo, en este caso de menos 0.37. Vemos cómo efectivamente las colas se van haciendo un poco más ligeras. En este caso nosotros ya no tenemos valores atípicos, esto para un valor de menos 0.37. Ahora para un valor de menos 0.71, las colas todavía se hacen más ligeras, seguimos sin valores atípicos. Ahora un ejemplo más, menos 0.83, todavía más bajo, todavía más negativo. Vemos como las colas son todavía más ligeras y obviamente no tenemos valores atípicos. Ahora veamos un par de ejemplos más donde tenemos todavía valores de kurtosis más negativos. Tal es el caso de esta distribución de datos que tiene un valor de kurtosis de menos 1.12 y este otro ejemplo de un valor de kurtosis de menos 1.31, donde podemos ver que efectivamente las colas son muy ligeras y que efectivamente no tenemos valores atípicos. Y justo eso es lo que nos está indicando la métrica de kurtosis. Nos sirve para determinar qué tan pesadas o ligeras están las colas de una distribución de datos. También nos sirve para determinar qué tan concentrados están los datos, qué tan cercanos se encuentran de la media o qué tan dispersos se encuentran. Y todo esto se traduce en determinar qué tan propensa es esa distribución de datos a tener datos atípicos, como justo lo pudimos ver aquí. Ahora veamos cómo calcular esta métrica tan importante dentro de Python. Para calcular la kurtosis de una distribución de datos, nosotros podríamos definir una función dentro de Python que siga justo la fórmula matemática que acabamos de ver. No obstante, SciPy ya tiene una función que realiza ese cálculo y la función se llama kurtosis. Ahora, debo mencionar el código que estoy aquí mostrando. De hecho, es el código que yo utilicé para generar las diferentes distribuciones de datos de una forma sintética, utilizando diferentes niveles de kurtosis, tanto positivas como negativas. Y justo aquí estoy mostrando cómo generé los conjuntos de datos que presentan diferentes niveles de kurtosis negativas. Muy brevemente les voy a platicar cómo lo hice. De hecho, aquí estoy partiendo yo de datos que siguen una distribución normal y estoy agarrando puntos de corte para quitar tanto la cola derecha como la cola izquierda, para acortar los datos, quitar las colas. Es una forma muy rudimentaria, pero de hecho efectivamente funcionó utilizando diferentes puntos de corte. Y con esto yo generé diferentes niveles de kurtosis negativos. Ahora, realmente calcular la kurtosis es extremadamente sencillo porque simplemente llamamos la función kurtosis y le pasamos el vector de datos. Todo lo demás son detalles de visualización que de hecho si a ustedes les interesa echarle un ojo o aprender a visualizar datos de esta forma muy bonita, aquí arriba les dejo un vínculo a una lista de reproducción que ya tenemos en este canal. Ahora les voy a explicar cómo yo generé los conjuntos de datos que tienen diferentes niveles de kurtosis positivas. Y en este caso, este sí es un poquitito más complejo. Primero identifiqué yo los valores atípicos utilizando la regla de Tukey. Como pueden ver, aquí está justo la fórmula que les mencioné. Después alejé esos datos todavía más de la media
introduje nuevos valores atípicos justo para hacer las colas más pesadas, como justo lo estoy incluyendo aquí. Ahora, échenle un ojo con mucho detenimiento a este código, creo yo es valioso como recurso educativo, aquí se los dejo. Y simplemente les voy a mostrar las gráficas tan bonitas que generamos automáticamente con Python. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.